Antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mira, hermano, antes que te formase en el vientre te escogí. Hermano, ¿usted cree que Dios a usted ya le conocía desde antes que fuera formado en el vientre de su mamá? Dios es omnisciente. Y dice la palabra de Dios ahí en 2 de Pedro, según su presciencia. Presciencia quiere decir el conocimiento que Dios tiene anticipado de las cosas. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y ya adulto dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviarás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces, vemos, hermano, cómo Jeremías fue apartado y fue santificado y le fue dado un propósito antes de que fuera formado en el vientre de su madre. De la misma manera, hermano, antes que fueses formado tú, no importa lo que has vivido, cómo te llamas, tu apellido, Dios ya sabía todo, hermano. Dios ya sabía en qué pueblo, en qué ciudad ibas a nacer, en qué ranchería. Dios ya sabía, hermano, cómo iba a ser tu cara, si ibas a estar alto, flaquito, gordito, chaparrito. Dios ya sabía con quién te ibas a casar, si te casaste. Dios sabía todo, hermano. Dios sabe todo. Dios vive, hermano, en la eternidad. Él no vive en el tiempo, hermano. Nosotros vivimos en el tiempo. Él sabe el futuro, Él sabe el pasado. Y antes de que tú nacieses, Él te santificó, te escogió, te llamó con un propósito. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Y digo, no lo quiero hacer difícil, lo quiero hacer fácil, que usted lo comprenda, usted es escogido por Dios. Gálatas capítulo 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en el versículo, ya se me perdió. Dice versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿qué dice? Por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Mire el versículo 15. Pero cuando agradó Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Recuerdo cuando oramos por Samuel Asael. Yo a veces pienso, ¿viviré hasta que él crezca y él siga el llamado que yo tengo? Muy probablemente sí. Porque antes de que naciera, yo orando por él, yo le hice promesa a Dios, si es varón voy a hacer tal cosa. Cosa que no cumplo como debo, pero lo tengo ahí y lo cumplo, pero no perfectamente. Pero él sabe también eso. Pero sí me ha santificado más y sí me he consagrado más. Digo, y le dije a la hermana Ari, el niño, lo que traes en tu vientre es un niño y va a ser un profeta. No un profeta como Jeremías, pero un siervo de Dios, un hombre que va a hablar la palabra de Dios. Luego Edgar en una oración dijo, gracias por el bebé y va a ser un varón, va a ser siervo de Dios, profeta. Y hermano, el Espíritu Santo nos comunica cosas y el Espíritu Santo te apartó a ti, hermano, desde antes que nacieses y desde el vientre de tu madre. Ayer estábamos en la calle por prácticamente 11 horas, de 7 de la mañana a 6 de la tarde terminamos. 4 horas de viaje, 3 horas de convivio, 4 horas de ganar almas aproximadamente. 11 horas trabajando.
Y hermanos, el sol estaba implacable. Y peor tantito, estábamos caminando mucho porque era área donde no abrían la puerta y donde no te escuchaban. Así que caminar. En el solazo. Y uno entiende, hermano, que la gente no va a hacer esto nomás porque lo va a hacer, sino lo va a hacer porque tiene una fe, porque cree. Yo no sé cuántas horas podemos contar del hermano Edgar en la línea de Tijuana a San Diego cada semana, cada sábado. Y luego ahora dice que también entre semana, entonces va a ser doble. Horas que le vamos a quitar al sueño, horas que le vamos a quitar a nuestra vida para estar esperando pasar porque queremos que Tijuana conozca a Cristo. Y esto, hermano, esto no lo va a hacer alguien nomás por hacerlo, hermano. A veces pregunto yo por las finanzas y me muestra, mira, esta persona puso tanto dinero, esta persona puso tanto dinero en los diezmos, y yo me quedo así como que con los ojos cuadrados. Digo, ¿cómo alguien puede dar tanto dinero a la iglesia? 300, 500, 800 o 1000. Ponen sus billetes o ponen su cheque. Esto no es normal, algo tiene que haber para que ellos hagan esto. Y es muy sencillo, hermano. Somos de Dios. Somos de Dios. Y somos escogidos, y tú lo sabes. No lo hacemos por quedar bien. ¿Quién va a querer quedar bien, hermano? Ahorita, si somos una generación que lo peor que es, que lo que menos somos humildes, hermano. Y que no nos importa lo que piensa el pastor. Lo hacemos porque sabemos que eso agrada a Dios. ¿Sí, hermanos? A mí me gusta que sean así. Que sean libres de pensar y de adorar a Dios. No que estén amarrados a lo que yo les estoy diciendo. Aunque ciertamente la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores. Pero a mí me gusta que tengan esa fe personal, hermano. Que ustedes sepan que no es el pastor, ¿verdad?, el único ungido, sino que también ustedes son escogidos por Dios. Claro, hay una autoridad bíblica pastoral. El pastor es quien tiene la autoridad en la iglesia de parte de Dios. Si hay del pastor, se hace mal. Y eso lo entendemos. No estoy queriendo generar rebeldía. Pero también entendemos que nosotros tomamos decisiones de acuerdo a la guía que nos da el Señor. Y si el Señor dice, obedece al pastor, lo obedezco. Pero el Señor dice, el pastor está mal, no lo obedezco, punto. Pero lo hacemos por Dios, hermano, ¿sí? Escogidos y llamados con un propósito. Ahora vamos a Romanos 9, todos de pie, hermanos. Si hay un pajarito por ahí. Hasta el gorrión haya nido, dice la palabra de Dios, en sus atrios. Romanos capítulo 9, hermano, 9, perdón, no sé si dije 11. Versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, en mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, todos juntos el 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, todos juntos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, gloria a Dios, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y aquí, hermano, empezamos a comprender la elección. No eres cristiano porque vienes a la iglesia, o no eres israelita porque naciste en Israel de padres judíos. No es por eso, es porque Dios escogió. Versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será que llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según que, hermanos, la promesa, son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, todos juntos. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, todos juntos el 11.
pues no habían aún nacido, ni se habían hecho aún bien y mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Vamos a orar, Padre. Te ruego por tu palabra que tú la bendigas y la glorifiques y tu Espíritu Santo siga obrando en esta reunión, Padre, para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Dice el versículo 11, pues no había aún nacido, ni habían aún hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Sino por el que llama. Hermano, aquí vemos la elección de Israel primero. Y vemos cómo Israel, hermano, fue elegido por Dios para cumplir sus propósitos. Mire, capítulo 9, versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Dios tuvo un propósito para adoptar un pueblo y Israel fue elegido para ser adoptado. Y luego también la gloria a Dios, hermanos, se le mostró la gloria de Dios. Dios habitó entre ellos en la forma de una nube y de fuego en la noche. Se manifestaba en su gloria. En el Sinaí también, hermano. Y luego el pacto, hermano, con Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El pacto de Cristo, por gracia, por fe, hermano. Y luego la promulgación de la ley. A ellos se les dio la ley, el culto, la adoración y las promesas, conforme a un propósito que Dios tenía acerca de ellos. Y Dios, hermano, los escogió, y Dios los sostuvo, y hasta la fecha 2021, septiembre 26, Dios ha todavía sostenido a Israel conforme a su elección, conforme a su propósito, de la misma manera como Dios a ti, a pesar de tu falta de fe, o tu falta de poder o de gracia, o tu falta de piedad o de bondad, o tu falta de consagración, también a ti y a mí, hermano, nos ha soportado, nos ha guardado conforme a la elección que hizo para nosotros. Mire Romanos capítulo 11, versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, ¿qué dice, hermano 26? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a ¿qué? La elección son amados por causa de los padres. Todos juntos el 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí podemos entender que Israel es elegido, hermano, para ser salvo al final de los tiempos, pero muchos de ellos no son salvos. Pero Dios los ha elegido y Dios cumplirá su propósito, porque dice el 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No se puede revocar, no se puede cancelar, no se puede retractar el llamamiento. Dice el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios te escogió y Dios ya sabía que ibas a ser salvo, y Dios te eligió para su gloria, para su propósito, como dice en Isaías, todos los llamados de mi nombre, para mi gloria los he creado. Dios también, hermano, te proveyó de dones y de un llamamiento. Dios te ha llamado. Dios te eligió. Dios te llamó. Y Dios te escogió con un propósito. Al igual que vemos aquí Israel, que a pesar de lo que son, todavía hay un propósito para ellos, y no, Israel nunca será destruido porque Dios tiene un propósito para ellos. Todos van a ser salvos. Esa es la palabra de Dios.
Entonces, hermano, vamos a Romanos 9:22. Romanos 9:22. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que él preparó, ¿qué dice? De antemano para gloria. Mira, hermano, como escogido de Dios, según lo que leemos en la palabra de Dios, Dios te escogió de antemano. No es que Dios te escogió a ti y a otro rechazó para que vaya al infierno. No es así. Dios sabía que tú ibas a responder por fe. Dios sabe todo desde antes. Y Dios en su presciencia, su conocimiento anticipado, te escogió, dice la palabra de Dios, para su gloria, dice versículo 23, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia. Tú eres un vaso de misericordia. Dios depositó su misericordia en tu vida de barro, en tu vida de tierra. Ahí Dios puso su misericordia y su gloria, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. ¿Sí, hermanos? Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dice, no solamente Dios llamó al pueblo judío para su propósito, pero también a ti te ha llamado para salvación y te ha llamado conforme a su propósito. Versículo 25, como también dice en Oseas, dice, llamaré a pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Ahora, ¿por qué Dios nos escogió, hermano? Y aquí es donde se atoran los calvinistas, que dicen, no, pues Dios ya escogió a unos, a otros ya rechazó, ya no hay que predicar el evangelio. No, hermano, no es así. Dios escogió por la fe, tanto a los judíos que van a ser salvos, tanto a nosotros que somos salvos, y aún a los judíos que no son salvos, pero Dios ya sabe que en el último día van a ser salvos. Dios los escogió también, conforme a su elección, a su llamado, y habernos escogido para su propósito, hermano, para propósito. Y lo dice, hermano, muy claramente ahí en el versículo 7, Romanos 9:7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la, ¿qué, hermanos? Promesa. Ahora veamos, hermano, ahí en el versículo 30 dice la palabra de Dios, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó. ¿Por qué? Pregunta el 32, ¿por qué? Porque iban tras ella, ¿qué dice? No por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Que no iban por fe. No iban por fe. Entonces, Dios sabía que tú ibas a tener la fe, que no ibas a confiar en tus obras, y Dios te escogió antes de ser formado en el vientre de tu madre. Y, hermano, como dice en Gálatas del apóstol Pablo, en el vientre también de tu madre, conforme al propósito, hermano. Entonces, hermano, mi propósito en esta enseñanza es mostrarte que Dios te atrajo, Dios te llamó, te escogió para que cumplas sus propósitos. Número 1, hermano, Él te escogió no dependiendo de tus obras, que bueno, amén, hermanos, sino por el que llama. Romanos capítulo 9, versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal,
para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. O sea, tú fuiste atraído por el que llama. Tú fuiste escogido ciertamente, pero antes de eso, tú tuviste un encuentro con Dios. Y tú, en tu mente humana y después divina, dada por Él, te diste cuenta, hermano, como Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? En todas las iglesias hay gente que llega a la iglesia y no sabe ni por qué llega, hermano. No sabe ni por qué va. Y tú dices, ¿por qué van, hermano? Porque aunque rechazan el llamado y rechazan el propósito, saben y son atraídos a Él, al que llama. Y bueno, son atraídos por su misericordia, son atraídos por su compasión, hermano. Porque, hermano, dice en el versículo 15, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y lo podemos pensar como esa mujer inmunda por su enfermedad de flujo de sangre, atraída por el maestro y yendo a buscar a tocar el borde de su manto, porque se decía, manto, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva, seré sana. O como aquella mujer sirofenicia que le pidió que ayudara a sanar a su hija, y Jesús le dijo, pues no me es lícito darle el pan a los perrillos, el pan es de los hijos, no de los cachorritos. Y dijo, Señor, pero también los perritos comen cuando se le caen a los amos las migajas de la mesa. Y Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha salvado, ven en paz. Tu fe sanará a tu hija, igual que la mujer con flujo de sangre. Entonces, de alguna manera somos gentiles y fuimos impactados por la persona de Cristo. Personalmente yo soy salvo porque primero fui impactado por la persona de Cristo. Y entonces, hermano, fui elegido y fui llamado y después fui escogido para un propósito. Yo era ateo, hermano, porque había visto las atrocidades de los que decían ser siervo de Dios. Yo no creía en Dios. Pero yo vi la fe de mi madre y vi el cambio de vida en ella. Y vi, por otro lado, mi insensatez y vi mis fallas y cómo estaba yo echando a perder mi vida. Y le di ese tiempo al Señor de buscar y a ver si realmente Jesús había existido. Aquí estoy. Fui atraído por primero la historia, porque para mí era una historia nada más. Y después fui atraído por los hechos documentados, bíblicos e históricos, arqueológicos y de todo tipo. Y finalmente caí a los pies de la persona de Cristo. Y fui llamado y después fui escogido. Dice Romanos capítulo 9, versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho un ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No porque fui malo, muy malo, ni porque fui bueno, sino por Él. Por Él y para Él. Y como dice la palabra de Dios, hermano, Él murió por todos.
Pero no todos, hermanos, no todos obedecen, ni todos son escogidos, porque no todos responden a la fe. Ponen en la pantalla Juan 3:16, hermano, Juan 3:16. Juan 3:16, porque de tal manera, usted lo sabe, hermano, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga. A ver, ¿Jesús murió por quién? ¿Por unos cuantos elegidos o por el mundo? Por el mundo, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Ahora, pon por ahí en la pantalla 1 de Juan capítulo 1, versículo 2, hermano. 1 de Juan capítulo 1, versículo 2. 1 de Juan capítulo 1, versículo 2. Dice, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, perdón, hermano. Al revés, capítulo 2, versículo 1. Sí, perdón, hermano. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora capítulo 2, versículo 2, el que sigue. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, Dios escogió, más bien Dios eligió a todos para ser salvos. Pero algunos no escuchan y no creen y no reciben la salvación. Pero tú sí fuiste escogido por la fe para salvación. 2 Corintios capítulo 5 en la pantalla. O vamos ahí, 2 Corintios capítulo 5. Versículo 14, dice la palabra de Dios: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por quién, por todos, luego todos murieron. ¿Por quién murió? Por todos. Versículo 15, todos juntos: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice, y por todos murió. ¿Por qué murió Cristo? ¿A quién eligió Cristo para salvación? A todos. Pero no todos creyeron. No todos han creído. Pero te estoy hablando a ti, hermano, que tú sí has creído. Tú sí has aceptado por el que llama, por su amor. Tú conociste su amor, sus palabras, su sacrificio, su reino, su salvación, su gloria. Todo eso te atrajo a Él, y entonces de esa manera tú le seguiste a Él. Como te acabo de contar mi historia de salvación. Él me atrajo, yo respondí por fe y Él me escogió para salvación, y luego me escogió para traer el mensaje a los Estados Unidos de América, específicamente a los hispanos, aunque también los americanos necesitan el Evangelio. Pero hermano, desde que era niño, hermano, veíamos en la televisión el juego de béisbol de los Dodgers de Los Ángeles contra los Phillies de Filadelfia o los Mets de Nueva York. Veíamos a los jugadores. Estaba en aquel tiempo de moda Fernando Valenzuela, hace muchos años, un beisbolista de aquel tiempo, pitcher. Y ahí, hermano, pues a mí me encantaba, veía, wow, porque pasaban la cámara en el avión y el estadio bien bonito, ¿no? Pues allá en nuestros
nuestras ciudades, todo delincuencia, todo rayoneado, las calles sin pavimentar, y veíamos la gloria en aquel tiempo, hermano, de los estadios en Estados Unidos, la gente pues bien alimentada, alta, blancos, la mayoría eran blancos en aquel tiempo, mucha riqueza, mucha gloria, y yo decía, ¿por qué? ¿Será que porque son güeros? Por eso, fíjate lo que piensa uno, hermano. Uno piensa, pues es que son blancos, por eso son más inteligentes. Así piensa uno, de niño. Con razón es que son gringos, por eso. Pero no, hermano, era por el que llamaba. Era por la bendición del evangelio en este país. Digo, hermano, porque si llega el evangelio a nuestro país y se convierte la mayoría de la gente, créeme, las cosas van a cambiar. Sí. Y ya no vamos a ver tanto delincuencia, tantos borrachos en la calle, tantas basura en la calle. Al contrario, vamos a ver que la gente es diferente, la gente es limpia, la gente es amable, la gente... Todavía, hermano, en las ciudades, no adentro de las ciudades de San Diego, de Los Ángeles, de Phoenix o de todas las ciudades, pero afuera, hermano, la gente es muy limpia, muy educada todavía. No porque ellos sean güeros, es porque ellos tuvieron el evangelio y eso los impactó por muchas generaciones, hermano, hasta la fecha. Van por el librito porque siempre han sido así, pero es por el evangelio, no es por que ellos sean muy rectos, porque también entre ellos hay gente mala. Pero ahí en las pancartas, hermanos, salía una mujer, John, ¿verdad? Porque no sabíamos, J-H-O-N, ¿verdad? No sabíamos decir John, ¿verdad? John 3:16, ¿qué es eso? John 3:16, ¿qué será? John, ¿verdad? John 3:16, ¿qué será? Y así, ¿qué será? ¿Quién sabe qué será? Pero ahí estaban con pancartas diciendo, de tal manera amó Dios al mundo. Y bueno, después supe que era eso, hermano. Que Dios amaba al mundo. Estaban dando su mensaje. Y me atrajo mucho los Estados Unidos. Nunca pude ir. No tenía manera ni nada para ir, ¿verdad? Aunque vivía a 2 horas de McAllen. Vivía en Monterrey, está 2 horas. Laredo, Texas. Pero nomás escuchaba, ¿verdad? Que la gente iba y venía y es todo. Crezco, hermano, y entro a una maquiladora que tenía su sucursal en Chicago. Y ahí empecé a aprender inglés. Tenía interacción y tuve que aprender inglés porque no había de otro. Y ahí, hermano, me empecé a ser más atraído. Oh, si me contrataran en Chicago, iría a los Estados Unidos y conocería ese gran país. Y ahí, hermano, estaba casi, no me quieren llevar. No me querían llevar, la verdad. Había un hermano, un señor, no me acuerdo, creo que se llamaba don José, don Pepe. Vámonos a poner techos a Estados Unidos, Chencho, vámonos. Y yo, no, me da miedo irme de mojado, no creo. No creo. Y bueno, hermano, así pasó el tiempo, hermano, y en ese tiempo llegó Jesús a mi vida. Llegó a la iglesia, mi pastor también era americano. Y yo fui tan atraído por la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana. Yo creo que todos en algún punto de nuestra vida fuimos atraídos por esa iglesia, por el ministerio anterior que pues llegó a tener mucha gente. Y, si tan solo estudiara en Giles Anderson College. Fui al colegio bíblico, hermano, y yo había sido impactado por las personas que llegaban de Estados Unidos a México, llegaban tatuadas con un aretote ahí de cruz y todos maltrechos y con dinero, pero más brutos que nada. Y decía, no, eso no está bien. Ellos van para mejorar y empeoran. Y luego, hermano, veo como un pastor de Tennessee mandaba a sus miembros de la iglesia, ¿verdad? De Guerrero, de Oaxaca, de otras partes de México, los entrenaba y los mandaba de regreso a sus tierras, entre ellos Leoncio Ríos, Víctor Rodríguez y otros pastores que están en otros lugares. Y decía,
Yo quiero eso, yo quiero eso. Yo quiero ir allá y predicar el evangelio y que gente sea salva, convertida y que vayan a predicar por todo el mundo. Y empecé a orar por eso y Dios me llamó. Estaba orando en el bautisterio y el pastor Ramos me dijo: hermano Crescencio, ¿cuál es tu llamado? Le dije: a los hispanos en Estados Unidos, pastor. Y empezó a llorar el pastor, empezó a llorar y todos dijeron: pues ¿qué se cree en Estados Unidos? Mira nomás, ya la agarró bonita y no, hombre, nomás tiene interés de los dólares. Y el pastor comenzó a llorar. Y el pastor dijo: mi papá ha orado 4 años por alguien de este colegio bíblico que quiera ir a Estados Unidos. Y dijo: tienes una puerta abierta en Estados Unidos. Así me dijo el pastor Ramos. Me fui a trabajar a mi iglesia local. La iglesia, la puerta abierta, no tenía pastor, por cosas que no quiero comentar. Y estaban orando fervientemente por un hombre de Dios. Vino Julio Calvillo y dijo: no, aquí no. Hay muchos problemas. Vinieron varios pastores. Nadie quería tomar la iglesia y los entiendo. Era algo terrible. Y recibo la llamada. Dice en inglés escogido, picked out. Picked out. Picked out. Necesito que vengas a San Diego. Hay una iglesia que ya te está esperando. Y así fue como milagrosamente Dios proveyó pasaporte, visa, dinero para el avión, y llegamos con un saco prestado de Noé Montelongo y una mochila rota. Y entramos a Estados Unidos. ¿Usted cree, hermano, que alrededor de este grupo de hermanos no había millones de personas que podían haber tomado el pastorado? Sí, pero no había nadie orando por los hispanos en Estados Unidos y con ese llamamiento como en aquel tiempo yo lo tuve. Y hasta allá me fueron a pescar para acá. Fui llamado y fui escogido con un propósito. Ahora yo te estoy dando mi historia. ¿Cuál es tu historia, hermano? Porque yo fui atraído de esta manera hacia este lugar, pero tú has sido atraído y escogido con un propósito. Puede ser parecido al mío, pero puede ser completamente diferente. ¿Qué dijo el hermanito de Jeffrey? Yo quiero ir con mi gente a Haití a predicarles a Cristo. Y el día que eso se cumpla, hermano, se va a cumplir el propósito por el cual Dios me trajo, hermano. Y enseñarle a nuestra gente, hermanos, vamos a vivir para lo eterno, vamos a vivir para la gloria de Dios, vamos a vivir para la obra misionera, vamos a vivir para ganar las almas, vamos a vivir para nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y declararlos, porque ese era el propósito de Dios para mí. Pero ese Dios me ha dado una buena zarandeada, hermano, porque Dios tenía que limpiarme también a mí. Pero ese es el propósito y el llamamiento, hermano. Romanos 9:16. Dice la palabra de Dios: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. ¿Qué dice? ¿Y cuál es el canal para la misericordia de Dios, hermano? Es la fe, hermano. Es la obediencia. Porque la Escritura dice de Faraón, y aquí empieza a hablar de Faraón, hermano, de cómo él no creyó y él fue un vaso de ira, dice. Porque la Escritura dice de Faraón: por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, ¿qué dice? Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido? ¿Qué dice?
¿Quién ha resistido a su voluntad? Y aquí se encuentra todo aquel cristiano llamado y escogido que tiene tanta lucha y que no está feliz porque sabe que hay algo más que tiene que hacer, pero de alguna manera se está resistiendo y sí, pues luego y mañana o la otra semana o tiene excusas, pero ¿quién ha resistido a su voluntad? Finalmente, ¿por qué mejor no te rindes? ¿Quién ha peleado por Dios y ha salido victorioso? ¿Quién ha peleado con Dios? Contra Dios. ¿Quién ha resistido su voluntad que le vaya bien? Mi esposa y yo jugamos, ¿verdad, mi amor? ¿Está resistiendo la voluntad de Dios? Ya sabes lo que pasa. Ella me hace, ya sabes lo que pasa. Y yo, ay, sí es cierto. No queremos resistir la voluntad de Dios. Porque ¿quién resiste la voluntad de Dios? Y le va bien. Jonás, ve a Nínive y predica. Y Jonás no quiso ir. Entonces Dios trajo una gran, ¿qué, hermanos? Tempestad. Y el barco se quería hundir y todos estaban asustados, clamando a dioses falsos y Jonás ahí dormido, ¿verdad? Así como que me habla, la Virgen me está hablando, ¿no? Estoy dormidito. ¡Párate, dormilón! ¡Le invoca a tu Dios! ¿Quién eres y de dónde, qué pueblo eres? Pues soy profeta de Dios. Ay, chiquito, pues tú eres el problema. No, aviénteme al barco, aviénteme, máteme, y ya se acabó el problema. Y Jehová tenía preparado un gran pez que tragó a Jonás. Ya estuvo 3 días y 3 noches sufriendo en el vientre del pez, clamando a Dios, diciendo, Señor, los que buscan o los que creen en vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Señor, ayúdame, Padre. Mira, ten misericordia. Y ¡pum!, el pez lo echa afuera ahí en Nínive. Empieza a predicar ahí, me imagino su cuerpo un poquito quemado, no sé cómo estaría, ¿verdad? Por estar 3 días en el vientre del pez y diciendo, ¿verdad? Arrepiéntense porque Dios va a destruir la tierra. Y todo Nínive se arrepintió. Y Jonás hizo su voluntad. Mira, no te quiero asustar, pero ¿quién ha resistido a su voluntad? Dios ya te escogió y Dios ya sabe, hermano. Mira, yo no te pongo ambición de que como yo salgas de tu tierra y tu parentela y vayas a otro lugar. No te pongo no te pongo yo esa carga. Si tú no la tienes, yo no te la voy a poner. Pero si Dios te llamó, ¿qué estás haciendo entonces? Pero también, hermano, quizás Dios te llamó a ayudar en tu iglesia. Tú ves que hacen cosas faltas en las clases o en la iglesia y tú sabes que tú puedes componer eso. Y puedes ser parte integral del crecimiento de la iglesia. Tú sabes que a lo mejor falta hermanos que discipulen, que ganen almas. Tú sabes que a lo mejor faltan personas que canten, quién dirige el coro, cosas así, hermano, hermana, maestros, maestras, quien ayude a la hermana Vero en el café, muchas cosas, quien limpie, quien mantenga las cosas ordenadas. Y todavía te resistes a su voluntad. Pero Dios ya te escogió, hermano. Dios ya te llamó. Desde antes que nacieses, hermano. Dice capítulo 9, versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Pablo era un perseguidor, hermano, de la iglesia. Pablo
de alguna manera no merecía, hermano. Pero fíjate, Dios preparó a Pablo a los pies de Gamaliel, doctor de la ley, en toda la doctrina bíblica del Antiguo Testamento. Y lo hizo celoso, tan celoso que cuando mataron a Esteban dijo, mátenlo, denme sus ropas, mátenlo, porque es cristiano. Mire Hechos capítulo 9, versículo 13. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 9, versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Qué dice? ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y esta puede ser tu historia, hermano. Tú pudiste haber sido la persona más malvada del mundo y estar aquí sentado todavía por la misericordia de Dios. Así como Pablo fue la persona más malvada del mundo. Y dijo Ananías, ¿cuántos males ha hecho este? Versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15, el Señor le dijo, ve, por escogido me es para llevar mi nombre. Instrumento me escogido me es este. No por las obras, sino por el que llama. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así como él hacía males, ahora él va a recibir males. Pero ya no va a ya lo va a recibir por mi nombre. No importa su pasado. Es más, su pasado me sirve. Su celo me sirve, su conocimiento me sirve, su maldad que él hizo me sirve para que viva humildemente delante de mí y sea el más grande siervo de Dios, la más grande sierva de Dios. Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado por su persona, nos atrajo, somos sublime, incomparable, incomprensible, su voluntad irresistible para su gloria, y nos ha llamado. Romanos 8:33 dice la palabra de Dios. Romanos 8:33 dice la palabra del Señor, hermanos, así. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, hermanos. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois, ¿qué, hermanos? Linaje escogido. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Atrasito. Versículo 10. Dice la palabra del Señor así, hermanos. Segundo de Timoteo capítulo 2, versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor a ¿quién? De los escogidos. Todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Aquí en San Diego había escogidos. Estaba el hermano Hugo, la hermana Felicitas, y todos los que hemos llegado a la iglesia y a Cristo primeramente, pero tenía que alguien ir a buscar a los escogidos. Y tenía alguien que soportar las pruebas a los escogidos. Ahí estaba el Jeffrey, ahí estaban los haitianos, escogidos por Dios. Pero ¿cómo irán sin
a ver quién les predique. ¿Y cómo irán si no fueran enviados? Escogidos para su gloria, hermano. Tito capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme la fe de los escogidos de Dios y del conocimiento de la verdad que es según la piedad, los escogidos de Dios. Apocalipsis 17:14, hermanos, Apocalipsis 17, hay más pasajes, pero vamos a terminar Apocalipsis 17:14. Dice la palabra de Dios así. Dice así, hermanos. Dice, pelearán contra el Cordero, hablando del anticristo, hablando de los malvados. Y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Todos juntos. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Llamados, elegidos, picked out y fieles. Juan capítulo 15, versículo 16. Dice la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis, amén, y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice, tú no me escogiste, yo te escogí. Y tú respondiste. Salmos 89, hermanos, Salmos 89. Versículo 3. Hice pacto, Salmos 89, 3. Hice pacto con mi escogido. ¿Sí, hermanos? Hice pacto con mi escogido. Mismo capítulo, versículo 19, hermanos. Entonces hablaste en tu visión, en visión a tu santo, y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Llamé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Cuando Jesús, hermano, comenzaba su ministerio, dijo Juan, aquel sobre el cual descendería una paloma sobre su cabeza, Dios me dijo que él era. Y luego, hermano, después que viene la paloma, se abren los cielos y escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego en el monte de la transfiguración, hermanos, aparece Moisés, aparece Elías. Pedro se quiere volver loco, quiere construir casas para cada uno. Oh sí, Señor, vamos a hacer una casita para Elías, una casita para Moisés y una casita para ti. Y se abre el cielo, y hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. Este es mi escogido Jesús. Desaparece Elías, desaparece Moisés y queda el escogido. De la misma manera, Dios te ha escogido. ¿Está resistiendo su voluntad? Dios te quiere usar. Dios quiere a través de ti derramar su poder, hermano. Comienza obedeciendo con lo poco que comprendas, porque Dios, mira, si tú estás sentado aquí es por algo, hermano. Muchos son llamados, ¿cuánta gente es llamada? Pero pocos escogidos. Ahora, hermano, cumple tu llamamiento, cumple
tu propósito. Vamos a orar, hermanos. Padre, le doy gracias, Señor, por su palabra. Hermano, se va a abrir el altar para que vengas a hablar con Dios, mi hermano. Y hables con el Señor. El Señor, la verdad sí es cierto. La verdad, toda mi vida ha tenido pruebas y luchas. Aún he vivido en maldad en mi pasado. Pero no entiendo que todas esas cosas, mi Dios, aún en tu presencia, tú sabías que las iba a pasar, para después llamarme, escogerme por el llamamiento del que llama, impactar mi vida con tu presencia, mi Señor, con tu sacrificio, con tu palabra, con tu verdad, con tu persona, con tu ser. Y después es usar los dones que me diste, Señor, porque tú me escogiste con un propósito. Tú sabes en qué ciudad nací, en qué pueblo, en qué ranchito. Tú sabes por qué estoy aquí en San Diego. Tú sabes por qué estoy aquí donde estoy. Los que están viendo el video, tú sabes por qué estoy aquí, en este pueblo, en esta ciudad. Y tú sabes por qué estoy en esta iglesia, bajo este liderazgo, bajo este nombre y este pastor. Y yo quiero cumplir el propósito, mi Dios. ¿Quién diría honestamente, pastor? Yo entiendo y reconozco, yo sé que Dios a mí me escogió para su gloria. ¿Quién levanta su mano? Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, hermanos. Ahora, ¿quién diría? Pastor, yo pienso obedecer ese propósito de ese llamado. ¿Quién levanta su mano? Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Quizás habrá alguien que dice, pastor, yo no tengo seguridad, que si muero voy al cielo. Yo no estoy seguro que si voy a ir al cielo, pastor. Yo no quiero ir al infierno. Ore por mí. Alguien levanta su mano. Yo no quiero ir al infierno. Por favor, ayúdenme a mi hermanita. Alguien más, yo no quiero ir al infierno, pastor, ore por mí. Alguien más, levanta su mano. Yo quiero saber cómo puedo ir al cielo, pastor. Alguien más, ore por mí, pastor. ¿Quién diría, pastor? Yo sé que soy llamado desde el vientre de mi madre. ¿Quién levanta su mano? Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Gloria sea al Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.